Yules, pues conforme se acercan las elecciones presidenciales del 1 de julio, los candidatos que tenemos que quieren ocupar el puesto de Enrique Peña Nieto nos involucran más con esta labia tan tramposa que tienen respecto a los proyectos que quieren hacer, sin esclarecer lo que en realidad quisiéramos saber que hay detrás de ellos y que no nos convencen a muchos de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, hoy quiso descubrir el hilo negro al decirnos que la corrupción depende mucho del proceder del presidente de la República, algo que todo mundo lo sabemos y que ha sido comprobado a lo largo de la historia reciente, precisamente por lo que hemos sufrido los mexicanos a consecuencia de los saqueos de las presidencias, tanto priistas como panistas, de los últimos 40 años, para no irnos tan atrás en la historia. Si López Obrador nos quiso decir que si él gana la presidencia sería un presidente excepcional, creo que nosotros los mexicanos necesitamos que nos lo corroboren con acciones y no con tantas palabras. Y esto lo digo no por quitarle mérito a lo que está diciendo López Obrador, sino básicamente porque creo que el ejemplo más claro que tenemos los mexicanos en estos momentos de un proceder corrupto es el de Enrique Peña Nieto y su gobierno, que precisamente se ha destacado por la impunidad a los corruptos y por la corrupción que como ejemplo él ha dado al resto de quienes siguen creyendo en él. Tenemos la Casa Blanca de las Lomas, por ejemplo, que fue un tema que quedó a medias, que nos quiso convencer una actriz de telenovelas que la adquirió con el sueldo que le pagaban en una televisora, que precisamente hizo de su marido al candidato presidencial que llegó a Los Pinos. Ricardo Anaya Cortés, el joven candidato del Partido Acción Nacional y del Frente integrado por anomalías ideológicas, dijo que respeta la postura de Andrés Manuel López Obrador de pactar con el PRI, de perdonar a Peña Nieto. Primero habría que ver de qué se acusaría a Peña Nieto en un eventual triunfo tanto de Anaya como de AMLO y que se le compruebe los delitos que le imputen. El pactar con el PRI y perdonar al presidente en caso de que se encuentre en un delito relacionado con corrupción o directamente en ese crimen, creo que sería una nueva bofetada a nosotros los mexicanos. Más a lo largo de estos sexenios que hemos visto como exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional han pactado, pero con los secretarios de Estado, para evitar que se les acuse y se les persiga judicialmente. Tenemos varios casos, los Duarte, por ejemplo, el de Veracruz y el de Chihuahua, que este último es un caso excepcional porque quedó demostrado que Luis Videgaray, cuando era secretario de Hacienda, antes de que empezara su aprendizaje como canciller, fue el que condonó o se hizo de la vista gorda de los delitos de corrupción que cometió César Duarte en el estado de Chihuahua. La labia, insisto, de los candidatos, y esto queda corroborado con la negativa de José Antonio Meade, el abanderado del PRI, de pensar en tener algún contacto con el Bester Gordillo, la maestra multimillonaria, quien fuera líder sindicalista. Dijo: está claro que quien está haciendo equipo con ella, con su yerno y su nieto, es otro, no yo. Y lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador, lo cual es inconcebible desde el concepto que tenemos los mexicanos y deseamos que se acabe con tanta corrupción, tantos compadrazgos gubernamentales, y que finalmente se pueda robustecer a la democracia. La labia de los tres candidatos con más posibilidades de llegar a Los Pinos
creo que nos está haciendo mucho mal y confunde a todos los mexicanos y a muchos que, como su servidor, siguen en la indecisión si participar o no en las elecciones porque ninguno me convence. En términos de convencimiento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa con el primer ministro de Suecia, dijo algo que creo debería ser tomado con un grano de sal por parte del gobierno de México y el de Canadá, que estos dos países se librarían de la imposición de tarifas arancelarias a sus exportaciones de acero y aluminio, como ha estado amenazando Trump, con la firma de un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que no dijo Trump es cuál es para él el ideal de un acuerdo norteamericano de intercambio comercial que se está renegociando y que no ha avanzado. Si se refiere a la imposición de las reglas de origen que él quiere para los automóviles, pues creo que México y Canadá estarían mejor con la imposición de los aranceles a sus exportaciones de acero y de aluminio que aceptar las determinaciones casi como emperador de Donald Trump. ¿Quién se cree el presidente de los Estados Unidos? Digo, hoy tenía al lado a un primer ministro europeo y habló con tanto desafío que si los europeos no derriban sus barreras arancelarias para los productos estadounidenses, les impondría un arancel del 25% a sus automóviles y que seguramente la disputa no duraría mucho. Lo que no está durando mucho en la Casa Blanca es todo el personal con el cual llegó Trump al gobierno o a la presidencia de los Estados Unidos. Gary Cohn, su principal asesor económico, hoy renunció y se suma a la larga lista de personajes que lo han abandonado. Cohn renunció porque no está de acuerdo sobre el tema de las tarifas precisamente. Allá de Peña Nieto y de Justin Trudeau si confían y le creen en Trump. A los políticos y a los criminales mexicanos, devuélvanos a ese México que nos robaron, por favor.